Mi nombre es Olivia Galván y ahora les voy a platicar sobre las derivadas, específicamente sobre la fórmula de regla de la cadena. Esta fórmula aquí se las presento, aquí está en este apartado, me dice derivada en dx de u a la n es igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u en dx, ¿sí? Aquí escribí algunas fórmulas de las que hemos practicado en videos anteriores, en clases pasadas, y bueno, que nos van a servir. Recuerda que al momento de hacer el proceso de derivación, cuando derivamos una función, podemos hacer uso de más de una fórmula, ¿sí? No es exclusivo de una sola fórmula en particular. Entonces, bueno, les voy a explicar esta fórmula de regla de la cadena a través de estos ejemplos. Primero tenemos y es igual a x cuadrada más x menos 3 elevado al cubo. Esta regla se va a aplicar, si ustedes observan, cuando tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un polinomio y está siendo elevado al cubo. A diferencia de esta fórmula, por ejemplo, que tenemos aquí, derivada de x a la n, aquí solamente estamos hablando de un solo término, ¿sí? Y en esta fórmula estamos hablando de la u viene siendo más de un término. Entonces, una vez aclarado esto, ahora sí vamos a continuar. Detectamos cuál es mi u y detectamos cuál es mi n. Entonces aquí, al derivar, vamos a sustituir según me lo está indicando la fórmula. Y', que significa derivada, es igual, me dice la fórmula, a n, pues aquí está, la n vale 3, ¿sí? N por u, la u vale x cuadrada más x menos 3, aquí está, ¿sí? A la n menos 1, o sea, la n vale 3 y le voy a restar 1 por la derivada, me dice, vas a derivar la u. Entonces, yo aquí estoy especificando que voy a derivar x cuadrada más x menos 3. Si tú observas, aquí todavía no derivo. Solamente estoy indicando que voy a derivar este trinomio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora sí, vamos a hacer el proceso de derivación. Ya sustituí, vamos a hacer las operaciones que tenga que realizar. El 3 así se queda. La u que vale x cuadrada más x menos 3, así lo dejamos. 3 menos 1 lo podemos hacer la operación y me resulta este 2 que está acá. Y luego vamos a derivar este trinomio. Acuérdate que cuando tenemos un polinomio, la regla me dice, puedes hacer la derivación término por término, lo vas haciendo por separado. Entonces, derivamos x cuadrada, utilizamos esta fórmula de acá, acuérdate, ya lo hemos practicado, entonces x cuadrada equivale a que yo tenga 2 por coeficiente 1, me resulta 2, x a la n menos 1, o sea, 2 menos 1 me resulta x a la 1. 2x es la derivada de x cuadrada. Y luego, más x, derivada de x, ¿qué me resulta? Acá está la fórmula, derivada de x es igual a 1. Aquí está, derivada de x es 1. Y luego, menos 3, derivada de una constante, ¿qué me resulta? Derivada de una constante es 0. Es por eso que aquí ya no escribimos el 0. Y si tú observas, aquí está ya el proceso terminado de derivación. Si tú quieres tratar de simplificar aún más, pues puedes hacer este binomio, se eleva al cuadrado y luego te va a resultar un trinomio, se multiplica por este binomio y el resultado por 3. Son muchas operaciones, entonces en matemáticas así lo dejamos, no vamos a desarrollar todas esas operaciones, dejamos nuestro resultado expresado de esta manera. Muy bien, ahora vamos a hacer este otro ejemplo y tengo f de x es igual a 1 sobre x cúbica más 2x elevado al cuadrado. ¿Qué sucede aquí? Nosotros aquí podemos utilizar la fórmula, por ejemplo, del cociente.
detectas, ¿te acuerdas de esa fórmula? Es U entre B, ¿sí? Detectas cuál es tu U y detectas cuál es tu B. Y empiezas a utilizar los pasos, de la fórmula del cociente. Pero en este caso, ese es un camino, ¿sí? Que puedes elegir. Pero hay otro camino que es utilizando la regla de la cadena. ¿Cómo lo hacemos? Esta expresión la vamos a reescribir antes de derivar. Y acuérdate que si nosotros tenemos en una fracción, en la parte de abajo, el término que tú quieras, al momento de pasarlo en la parte de arriba de la fracción, automáticamente la potencia va a cambiar de signo. Si tengo x cúbica más 2x elevado al cuadrado, lo pasamos hacia arriba y me va a quedar x cúbica más 2x elevado a la menos 2. ¿Sí? Acuérdate, se hace el cambio de signo. Esa es una propiedad que tienen las potencias. Eso lo vieron en álgebra. Entonces, ya ahora sí que tenemos esto, ya está expresado de tal forma que podemos utilizar la regla de la cadena. Determinas cuál es tu U y cuál es tu N. Y la fórmula me dice, ahora sí, vamos a derivar f' de x, o sea, la derivada, es igual a la N, que vale menos 2, por la U, que vale x cúbica más 2x, elevado a la n menos 1, o sea, menos 2 menos 1, ¿sí? La fórmula me dice por la derivada de la letra de la U, ¿sí? Entonces yo aquí lo expresé, todavía no derivo, estoy señalando que voy a derivar x cúbica más 2x, que esto me representa la letra U. Bien, ahora seguimos, vamos a resolver esto que tenemos aquí, entonces me queda menos 2 por la U, que vale x cúbica más 2x, ¿sí? A la menos 2 menos 1 simplificado me resulta menos 3 por la derivada de U. Vamos a ver, es un binomio, son dos términos y entonces derivamos por partes. Derivada de x cúbica me resulta 3x cuadrada, ¿sí? Más derivada de 2x me resulta solamente el 2. Derivada de x es 1 por 2, me resulta el 2 que tenemos aquí. Ya que tenemos esta expresión, ahí lo vamos a, bueno, no lo vamos a dejar ahí, sí, no vamos a desarrollar las multiplicaciones porque vamos a hacer un mundo de operaciones, así lo dejamos expresado. Lo que yo les recomiendo, y no se lo recomiendo, hay que hacer, o sea, sí, hay que hacerlo. Nada de que, bueno, hasta aquí lo puedo dejar. En matemáticas, recuerden que hay formas bonitas de presentar los resultados. Y una forma bonita, presentable, es las potencias negativas, dejarlas en potencias positivas. Entonces, si tú observas aquí el menos 2 y el 3x cuadrada más 2, no tenemos problema porque ya tenemos en sí potencias positivas, no pasa nada, se queda en la parte de arriba de la fracción, ¿sí? Y luego dijimos, si está negativa, lo vemos como una fracción, lo pasamos en la parte de abajo, lo invertimos y automáticamente el signo de la potencia se va a convertir en positiva. Entonces, este menos 3, todo ese término lo pasamos hacia abajo y me queda x cúbica más 2x elevado al cubo, ¿sí? Y aquí está, ahora sí subrayamos, este sería el resultado final, bonito y ya presentable. ¿Está fácil? Ahora, vamos a ver estos otros ejemplos. No están derivados, esto ya lo puedes hacer tú en tu casa, el proceso de derivación, pero te explico cómo iniciar este proceso de derivación. Aquí tenemos esta expresión, y es igual a raíz cuadrada de x cúbica más 3x cuarta. Entonces, antes de hacer el proceso de derivación, para poder utilizar la regla de la cadena, lo que podemos hacer aquí es lo siguiente. Fíjate, este radical lo podemos expresar como una potencia con fracción.
Entonces, este radical yo lo puedo expresar como x quinta más 3x cuarta elevado a la 1/2, ¿sí? ¿Vamos bien? Entonces, ahora sí, ya que está expresado de esta manera, pues ya determino cuál es mi u y determinas cuál es el valor de la n y empiezas a derivar. Ahora, te presento este otro ejemplo. Y es igual a x más 3 sobre x menos 2. Esta expresión la puedes resolver. Un camino puede ser utilizando la regla del cociente. Determinas cuál es tu u y determinas cuál es tu v. Y empiezas a hacer el proceso de derivación. Y es válido. Y otro camino puede ser esta x menos 2, lo pasas en la parte de arriba. X menos 2, todo este término, su potencia viene siendo 1 positivo. Si pasa en la parte de arriba, sería 1 negativo. Entonces te va a quedar x más 3 por x menos 2 a la menos 1. Y entonces aquí puedes iniciar abordando este problema a través de la regla del producto. Es decir, determinas cuál es tu u y cuál es tu v. La u sería x más 3 y la v x menos 2 elevado a la menos 1. Entonces, cuando tú utilices la regla del producto, al momento de derivar la b, ¿sí? Acuérdate que la fórmula es u por derivada de b más b por derivada de u. Entonces, al momento que tengas que derivar la b, vas a utilizar ahora sí la regla de la cadena, ¿sí? ¿Está fácil? Entonces, bueno, pues esto era lo que les iba a explicar hoy, cómo utilizar la regla de la cadena. Espero te haya sido de utilidad, que tengas un buen día. Nos vemos.